Centro de Educación Ambiental e Investigación Sierra de Huautla y la Dirección de Comunicación Universitaria de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos presentan El tesoro de la selva seca. Hacia el año 1000 antes de nuestra era, al límite norte de la América tropical, se asentó sobre los campos que se encuentran frente a dos impresionantes prominencias, uno de los grupos portadores de la cultura olmeca. La peculiar formación geológica, sus misteriosos juegos de luz y sombra, así como sus aparentes propiedades hidrófilas, hicieron de estas eminencias verdaderas montañas sagradas, testigos de ritos milenarios. Esta región se ubica en la zona centro-sur del estado de Morelos, México. El material de estos cerros, granodiorita metamorfizada, se fractura formando en ocasiones fisuras por donde penetra la humedad, condensándose en gotas de agua que discurren y hacen surgir atractivas plantas, entre las que abundan diversas especies de bromelias, arbustos varios y grandes árboles como el amate, que crece adherido a los muros verticales del acantilado. Muchas de estas plantas fueron sagradas para los pueblos prehispánicos, en particular para la cultura olmeca, que desde hace más de 2 milenios talló sobre los muros de la montaña una serie de bajorrelieves, entre los que destacan algunos de los tesoros de la selva baja caducifolia. Aquí fue representada la ceiba o pochote, un árbol sagrado típico de selvas tropicales secas. Se cinceló el puma, uno de los depredadores de mayor majestad en este ecosistema. La iguana y un cánido que miran hacia arriba. Probablemente ambos se relacionan con el viento, las nubes y la lluvia. La selva, con su multiplicidad de relaciones, su riqueza de especies y tesoros bioquímicos, fue percibida y valorada por las culturas prehispánicas. Ellas supieron extraer de sus criaturas y sus deidades, pues eso eran su flora y fauna, fragancias deliciosas, resinas de uso ritual y profano, bálsamos y drogas, mágicas curas para enfermedades temibles, frutos, flores, exudados, sabias, perfumes, secreciones. Todo el magnífico tesoro de la selva estuvo a la vista de estas culturas y sus antecesoras. Tesoro pacientemente experimentado y hasta cierto grado descifrado. Por desgracia, en nuestros días este tesoro está en riesgo. Se está perdiendo el conocimiento acumulado por las culturas tradicionales, y la selva misma está siendo destruida a un ritmo sobrecogedor. En las últimas 2 décadas, se ha perdido una parte considerable de la vegetación natural. De seguir esta tendencia, en poco tiempo desaparecerá lo que aún tenemos, y México perdería su riqueza natural. Las regiones naturales del país, especialmente las selvas, producen una gran cantidad de sustancias que son utilizadas como principios activos para la elaboración de fármacos, elementos básicos para el control o erradicación de numerosas enfermedades que aquejan a la humanidad. Dichos compuestos bioquímicos, en la mayoría de los casos, no pueden ser reproducidos artificialmente. Por lo tanto, existe una dependencia constante de los recursos vegetales. Más aún, los compuestos naturales son básicos para la cura contra enfermedades que todavía no aparecen y que en el futuro podrían asolar las poblaciones humanas. El SIDA y el ébola eran desconocidos hasta hace muy poco tiempo. Todavía ignoramos todo lo que puede surgir en el futuro próximo, mucho más en los milenios por venir. Desafortunadamente, la sobreexplotación de los recursos naturales pone en peligro la supervivencia de las especies animales y vegetales. Al desaparecer una sola especie, se pierde una riqueza insustituible. Nunca surgirá otra igual. Al morir una especie, la humanidad no solo pierde numerosos compuestos químicos, sino en general una extraordinaria cantidad de información codificada en el perfil genético particular de esa especie. Solo la fantasía de la ciencia ficción puede hacer resurgir organismos extintos como los dinosaurios. México, como muchos otros países del mundo,
presenta una disminución preocupante de su acervo biológico y contradictoriamente presenta una de las biotas más ricas del mundo, basado en su amalgama de ecosistemas, el elevado número de especies y de formas de vida solamente presentes en el país. Nuestra nación ha sido el centro de diversidad biológica. Infinidad de linajes de flora y la información biológica disponible lo sitúa entre el tercero y cuarto lugar en cuanto a número de especies conocidas, destacando el primer lugar mundial en diversidad de reptiles, el cuarto lugar en anfibios y aves. Por otro lado, de las 250.000 especies de plantas a nivel mundial, México tiene entre 25 y 30.000 especies nativas, representando más del 10% de la diversidad vegetal mundial, ubicándolo como el cuarto lugar. Lo más asombroso en este último aspecto no es solo su diversidad, sino el elevado porcentaje de endemismos. Por ejemplo, se calcula que el 52% de las especies de plantas y el 56% de las especies de reptiles son endémicas de México, es decir, más de la mitad de las especies de reptiles y plantas existentes en México no se encuentran en ningún otro lugar del mundo. La gran variedad topográfica, climática y geológica son algunas de las razones por las cuales México presenta esta riqueza biológica, y junto con países como Brasil, Colombia, Indonesia, China y Australia, comparte la distinción de ser considerados países megadiversos. Es indudable que nuestra riqueza biológica no solo es motivo de orgullo, sino que representa una gran responsabilidad a nivel global. Una característica importante que determina la riqueza natural del país es su situación geográfica, ya que se encuentra en la zona de mezcla de dos regiones biogeográficas, la neártica del hemisferio norte y la neotropical del hemisferio sur del continente americano. Precisamente en esta zona de transición se localizan estados de la República Mexicana que presentan una riqueza biológica considerable, a pesar de su tamaño reducido. Este es el caso del estado de Morelos, localizado al sur de la Ciudad de México, la megalópolis más grande del mundo. De alguna manera, Morelos es un microcosmos de México, ya que esta unión de origen templado y tropical se replica en el estado. Es decir, la parte norte está cubierta por bosques templados, desde los magníficos y brumosos bosques de oyamel hasta los encinares y ocotales, incluyendo una variedad de comunidades compuestas de pino-encino y zacatonal alpino. La parte centro y sur de Morelos está dominada por la selva baja caducifolia, vegetación que originalmente cubría el 70% de la vegetación nativa del estado. Desgraciadamente, en la actualidad, solo existe un remanente del 12% aproximadamente. La selva baja caducifolia se caracteriza por presentar una época seca prolongada, de 6 a 7 meses, y tener árboles que normalmente no rebasan 10 metros de altura. Nada describe mejor la naturaleza cambiante de la selva baja caducifolia que la cosmovisión prehispánica, para la cual en el universo existe una constante lucha y alternancia entre dos grandes principios cósmicos: el celeste o cálido, seco, y el subterrestre o frío, húmedo. La alternancia entre el día y la noche reflejaba esta lucha de contrarios. La sucesión estacional también lo hacía. Para los nahuas, por ejemplo, no había 4 estaciones, sino solamente 2, Xopan y Tonalco. Xopan era la estación lluviosa y significa aproximadamente el momento del verdor o verdura, mientras que Tonalco, la estación seca, significa el momento del calor. El color asociado a la primera era el verde y a la segunda el amarillo. La mitad del año es una explosión de verdor. La otra mitad del año, en cambio, se despoja de su follaje y se tiñe de amarillo. Es tan marcado este contraste que es increíble que se trate del mismo lugar. Muchas de sus especies
Por ello, se han adaptado a estos contrastes y han desarrollado interesantes soluciones al problema de la retención de líquidos. La corteza brillante y plateada del guayacán o los tallos suculentos de las cactáceas. La selva baja caducifolia se extendía por toda la costa del Pacífico, desde el sur de Sonora hasta Costa Rica. En la actualidad, solo se mantiene el 2% de su extensión original. Este tipo de vegetación es uno de los más biodiversos del país. Desgraciadamente, por muchos años, la mayor parte de los esfuerzos y apoyos institucionales en la protección de áreas naturales recayó solamente en bosques templados o selvas húmedas. Afortunadamente, ya existen esfuerzos encaminados a rescatar la riqueza de estos ecosistemas. La filosofía principal de nuestro trabajo está encaminada hacia la prevención. Y esto es un hecho, no es solamente un eslogan de nuestro proyecto. Estamos trabajando activamente con las comunidades para buscar alternativas de desarrollo. El principal problema de la región de la Sierra de Huautla es que existe un índice muy alto de desempleo. Básicamente diría que no hay empleo en la Sierra de Huautla, o no había hasta hace algunos meses, que se han iniciado unos proyectos promovidos por el CEAMIC, promovidos por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, con el apoyo de algunos microempresas que están, además de que quieren ellos tener algunos ingresos adicionales, están interesados en contribuir a un proyecto integral de desarrollo de la región. En otros sentidos, le podría manejar, algunas gentes lo llaman desarrollo sustentable. Creemos que es un concepto que ha sido manejado continuamente. Quizás lo más apropiado sería decir que es una utilización racional de los recursos naturales con una mentalidad conservacionista. Creemos que en cuanto se entienda mejor este concepto y que no necesariamente esto implique que debe haber agricultura por sí mismo siempre, o que los pobladores de la Sierra de Huautla tengan que vivir a fuerzas del ganado, a fuerzas de los recursos bióticos de la región. Este es un sueño que todos los biólogos tenemos, que todos los ambientalistas tenemos, pero es un sueño que desgraciadamente en este momento no podemos cristalizar. Por lo tanto, tenemos que buscar estrategias alternativas de desarrollo, y creemos que en la Sierra de Huautla se está haciendo un trabajo muy sólido para poder contribuir a la conservación. En Morelos se ha desarrollado un interés decidido por contribuir a la protección de su flora y fauna, decretándose algunas reservas ecológicas en los últimos años, las cuales ocupan cerca del 20% del territorio estatal. Sin embargo, no siempre basta con decretar la protección ecológica de un área, aunque este sea un primer paso. Lo ideal es diseñar una estrategia integral de protección que consense los intereses y la opinión de los pobladores de la zona, a fin de lograr su participación consciente y entusiasta. Además, es menester el estudio científico riguroso del ecosistema que se pretende resguardar. Si no se comprende con profundidad su dinámica, su composición y, en general, su ecología, difícilmente se le podrá proteger. Pero el estudio serio del sistema tiene otro aspecto fundamental. Esta es precisamente la estrategia integral que ha generado uno de los proyectos más avanzados en esta área. Proyecto que hoy es una realidad en marcha. Se trata de la zona sujeta a conservación ecológica Sierra de Huautla. Esta surgió gracias a la iniciativa de una serie de investigadores de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, quienes realizaban sus prácticas de campo en la sierra cuando eran estudiantes. La seriedad del proyecto les permitió obtener el apoyo de diversas instituciones, empezando por la propia Universidad Autónoma del Estado de Morelos e incluyendo al Rancho Santa Ana Botanic Garden de California. La participación del gobierno de Morelos fue esencial, no solo en el aspecto jurídico, sino también respecto a la dotación de ciertos recursos y otros apoyos. El 15 de marzo de 1993 fue publicado el decreto que creaba la zona sujeta a conservación ecológica Sierra de Huautla, con un área de más de 31,000 hectáreas. Gracias a este decreto y a los programas conjuntos de conservación entre pobladores y la Universidad de Morelos, se ha establecido un programa de conservación en el área natural protegida más extensa de la selva baja caducifolia. Por lo tanto,
Este decreto no es solamente una buena intención, sino un programa integral de manejo. Para lograr dicho objetivo, se creó el Centro de Educación Ambiental e Investigación de Sierra de Huautla, CEAMISH, cuyas instalaciones se encuentran inmersas en el corazón de la sierra. Adscrito a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, el CEAMISH es más que una institución de investigación científica. Es un centro difusor de la educación ambiental y un verdadero proyecto de planeación participativa. Programas de educación ambiental deben ser de una manera diferente, sin ser dogmáticos, sin ser aburridos, buscar estrategias nuevas que en lugar de prohibir la utilización de los recursos, en lugar de decirle a la gente que no hagas esto, es enseñarle cuál es la belleza de la biodiversidad y a través de algunas estrategias teóricas de educación poder infiltrar nuestros mensajes que estamos transmitiendo. Su principal interés en la parte social es el vínculo con la población local, el aprendizaje de sus conocimientos tradicionales acerca de la sierra, su aprovechamiento de los recursos, su cultura y la participación de las comunidades en el objetivo global de la conservación ecológica. Para lograr esto, el CEAMISH cuenta con investigadores especializados y ha emprendido diversos proyectos ambiciosos en aspectos sociológicos, económicos, etnobiológicos y ecológicos. En el área de la investigación, el CEAMISH se proyecta como un centro avanzado de investigación científica, cuyo objetivo global es conocer en detalle la dinámica de la selva baja caducifolia. Tan solo el proyecto de inventario florístico ha dado como resultado ya el conocimiento de especies vegetales, posiblemente nuevas para la ciencia. 2 de ellas ya han sido publicadas científicamente: Brongniartia vasquezi, endémica de la Sierra de Huautla, y V. montalvoana. Asimismo, en el CEAMISH se desarrollan estudios de relaciones de parentesco de plantas, así como sus historias evolutivas, análisis genéticos de poblaciones y especies raras, utilizando principalmente marcadores moleculares, para lo cual se cuenta con un moderno y bien equipado laboratorio de sistemática molecular. Se realizan estudios para determinar los parientes silvestres más cercanos de las plantas cultivadas. Dicho conocimiento podrá repercutir en importantes procesos de mejoramiento genético y multitud de proyectos concretos como la evaluación y manejo de la herpetofauna. Hasta el momento, se han registrado un total de 650 especies vegetales, varias de ellas nuevas para la ciencia, 35 especies de reptiles y anfibios, 8 especies de peces, 120 de aves, 45 de mamíferos. Cabe destacar que con respecto a este último grupo, en la Sierra de Huautla existen 5 de los 6 felinos conocidos en México. Otra de las misiones primordiales del CEAMISH es la difusión de los conocimientos y la importancia de la protección de los recursos naturales a través de la educación ambiental. Con la importante participación del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos, IEDEM, se ha logrado desarrollar el primer programa de vinculación en la enseñanza de la educación ambiental mediante la participación de científicos conocedores de los recursos naturales de Morelos. El CEAMISH no solo imparte cursos de educación ambiental a todos los niveles, desde preescolar hasta posgrado, sino que participa en la capacitación del magisterio. Por otro lado, ha desarrollado varios talleres en técnicas de comunicación en educación ambiental, en coordinación con el Consejo Británico. Como un ejemplo de las actividades del centro en esta zona, seguiremos el recorrido de un grupo de estudiantes preparatorianos en una visita guiada a la Sierra de Huautla. La visita se inicia con una plática introductoria en el salón de actos del centro. Los estudiantes son guiados después a lo largo de un sendero interpretativo preestablecido. Después asisten a otra plática que resulta no menos viva. Es una experiencia única
que incluye una cercanía inesperada e imposible en otro contexto con animales tales como boas, serpientes de cascabel, entre otros. El juego tiene un papel fundamental en los procesos de sensibilización que se desarrollan en los programas de educación ambiental. Mediante este, se refuerzan actitudes y conocimientos, utilizando estrategias eficientes de sensibilización, eliminando mensajes rígidos, dogmáticos e impositivos. Los trabajos de conservación de la Sierra de Huautla tienen como principal filosofía la implementación de programas de prevención en lugar de remediación. Los principales esfuerzos se encaminan a contribuir a la problemática de fondo de la deforestación, es decir, el desarrollo económico de la región, obviamente con una mentalidad conservacionista. Se considera que es más rentable prevenir la eliminación de la cubierta vegetal a través del trabajo participativo de los pobladores que invertir recursos económicos y energéticos en campañas tales como la reforestación. El principal problema no es la falta de semillas o plántulas. Lo importante es eliminar el agente destructor, ganado principalmente. La localidad con mayor población es Huautla, cuya principal actividad económica era la minería. Desafortunadamente, en 1991, esta fuente de empleo fue cerrada, especialmente por la disminución del precio internacional de la plata. La posible reapertura tiene factibilidad debido al incremento sustancial del precio de este mineral. Huautla es un pueblo pintoresco y amigable, siendo un atractivo más para los visitantes a la reserva. Un programa exitoso de reciente creación es el ecoturismo familiar de fin de semana. Aprovechando la infraestructura existente, familias de diferentes sectores de la sociedad conviven en un ambiente natural y aprenden a tener una actitud nueva ante la naturaleza. Y sobre todo, esto se lleva en un ámbito de compromiso de todos los miembros de la familia. Es indudable que las universidades deben jugar un papel importante en los programas de conservación locales. En la Sierra de Huautla, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos ha optimizado sus recursos con el fin de apoyar a la comunidad de la región con el envío de especialistas en diversas áreas del conocimiento, es decir, la Sierra de Huautla se ha convertido en un laboratorio viviente para diferentes disciplinas del conocimiento, con el objeto de realizar prácticas de campo enfocadas a contribuir al mejoramiento integral de la calidad de vida de los pobladores de la sierra. La contribución de voluntarios no se ha limitado al estado de Morelos o el país. Se cuenta con programas de servicio social voluntario de Estados Unidos y Alemania. If we look back at recent history, even the past 50 years, it's unbelievable the rate of destruction of our natural resources, particularly the living resources, the plants and animals around the world. Now, what we're doing every time we lose another species or destroy another habitat is we're actually stealing from future generations resources that would be available to them. And this is something we need to consider. It's a moral and an ethical issue, as well as one of survival for ourselves. So we need to think not just of ourselves, but for people in the future. Los programas de conservación ecológica del CEAMISH son exitosos debido a diferentes aspectos, tales como la educación ambiental in situ en un área natural protegida prioritaria para el país, investigación científica, participación de los pobladores de la sierra, colaboración y financiamiento nacional e internacional. La selva baja caducifolia, sus ciclos y sus criaturas probablemente juegan un papel importante en el equilibrio de la naturaleza y del ser humano. Contribuir a su conservación no es solo un deseo, sino un compromiso que la Universidad de Morelos y los pobladores han tomado con el fin de asegurar la perpetuidad de nuestro patrimonio natural. La sociedad en su conjunto decidirá qué hacer con este legado. En la Sierra de Huautla se ha abierto un camino. El sol se acerca tras la montaña azul.
selva en libertad, en armonía con las aves al cantar. El beso perfumado de la sierra de Huauta, una esperanza de amor y paz. La madre selva, primavera al despertar, suave néctar que la vida inundará. La madre sierra. ¿Cómo se llama este señor? No, esa es la Tlayacapan, comunidad de orígenes prehispánicos, conserva fuertemente sus raíces culturales que se manifiestan en su vida cotidiana, en sus rituales de adoración, en su música tradicional, en la alfarería artesanal, en sus danzas, en las mayordomías, en las antiguas formas de organización comunitaria, en los cantos y alabanzas, relatos, cuentos, leyendas y en el brinco del chinelo, símbolo de Morelos.
Los pobladores de Tlayacapan viven rodeados de majestuosas montañas cargadas de enigmáticas fuerzas de energía cósmica, integrados a la naturaleza para aprender de su sabiduría. Cortés y Bernal Díaz del Castillo se refieren a una población enclavada entre peñoles que los retó y enfrentó con especial coraje. Los peñoles no eran otra cosa que los mogotes o peculiares cerros que circundan Tlayacapan, lugar de tránsito, de encuentro, de encrucijadas, desde los tiempos prehispánicos hasta nuestros días. Tlayacapan es un pueblo de la región de los Altos de Morelos, de origen xochimilca, que fue sujeto del señorío de Cuauhtémoc o el señorío de Totolapan, y que como tal tributaba en esta población, que es la que aparece desde 1350, 60, como la cabecera principal de la región, y que, como se menciona en el Códice Mendocino, seguramente formó parte de esta gran región que encabezaba Cuernavaca, y que más tarde comienza a diversificarse formando pequeños señoríos como este de Totolapan, que comienza a aparecer hacia 1410 ya como una población importante, centro comercial entre el centro de poder Tenochtitlán y los valles del sur. Cuando llegan los españoles, Bernal Díaz del Castillo encuentra que hay una serie de asentamientos alrededor de los cerros, unos asentamientos que en ese momento, cuando pasan los ejércitos españoles, están abandonados, y no se puede explicar la razón de por qué, hasta que en un momento dado aparece un ataque de la parte alta de los cerros hacia los soldados cuando van pasando. Piedras y dardos caen sobre ellos, y entonces se dan cuenta que arriba en los cerros está la población refugiada. Y bueno, sabemos que para la época posclásica resurgen estos refugios que de alguna manera son, por un lado, en las alturas, en los cerros, y por otro lado son en las barrancas. Tlayacapan está enclavado en las estribaciones de la Sierra del Teposteco. Sus montañas son parte de la Reserva Ecológica Ajusco-Chichinautzin. Las construcciones levantadas a lo largo de 5 siglos conforman el rico patrimonio arquitectónico de Tlayacapan. Aquí se puede corroborar la concepción de ciudad asumida por los aztecas, que situaba en la traza urbana 26 lugares relacionados con los calendarios agrícolas y zodiacales, ya que las capillas cristianas se construyeron sobre los adoratorios indígenas. Si uno observa el plano de Tlayacapan, encontrará una disposición ordenada de sus templos, que evidentemente responde a un plano maestro que colocó 7 capillas en el noreste y 6 en el sureste, esto es, 13 en las 2 zonas de nacimiento del sol, y 7 capillas en el noroeste, y 6 en el suroeste, esto es, 13 en las regiones del ocaso. Lo interesante es que cada capilla tiene 2 fiestas anuales en diferentes estaciones, lo que provoca una especie de espiral de fiestas que suman 52. El número fundamental en la medición del tiempo prehispánico. Recordemos que el 52 formaba un sol o un siglo. Las fiestas están siempre relacionadas con los ciclos agrícolas, la caza, las labores domésticas, el trabajo de los artesanos y los momentos propicios para concebir y parir. Tlayacapan es un centro alfarero que se distingue por su versatilidad. En los barrios de Texcalpan y Santa Ana se producen utensilios y figuras para fines rituales. La cerámica policromada se utiliza en las ofrendas de Día de Muertos y en las ceremonias para curar los males por el aire. La alfarería vidriada
produce enormes cazuelas para el mole y el arroz, siempre presentes en las abundantes comidas de las mayordomías. Las mayordomías consisten en una organización de ciudadanos que hay una persona que organiza, el primer mayordomo, y organiza a la demás gente. No tan solamente del Señor de la Exaltación, el Señor de Chalma y otras imágenes más, pero en esta ocasión se celebra nada menos que aquí le nombramos su santo del Señor de la Exaltación. Es una organización de varios compañeros y en esta ocasión contamos con 42 personas que les nombramos mayordomos. Y la comida está pagada por los 42 mayordomos que en esta ocasión estamos organizando. Está invitado todo el pueblo es devoto al Señor de la Exaltación. Otra actividad característica es la cerería, que se remonta a la colonia, donde las velas y veladoras de Tlayacapan gozaron de gran fama. Estas se fabricaban en el edificio conocido precisamente como la cerería, que data del siglo XVI. Hoy en día es la Casa de la Cultura. También de ese siglo es el convento dedicado a San Juan Bautista. En 1533, los agustinos fundaron una vicaría en Tlayacapan y un año después iniciaron la construcción del convento que duró 40 años. Este edificio, de fachada rectangular, es toda una obra de ingeniería, pues denota un alto conocimiento de sus constructores en materia hidráulica, ya que cuenta con un gran aljibe. Sus proporciones, sus pinturas murales, le dan un aspecto de sobriedad. Este sincretismo religioso hace de la población de Tlayacapan materia de mucho estudio. La literatura relacionada con Tlayacapan para la época colonial tiene que ver con un proyecto social que los agustinos y en general los frailes mendicantes, franciscanos, dominicos y agustinos ponen en práctica en Tlayacapan, y es el desarrollo de una sociedad ideal en la que se expresa tanto el urbanismo, la arquitectura, como la vida cotidiana de los pobladores. Este proyecto tiene como base el estado de crisis que la invasión, que la conquista desarrolla sobre esta región. Este desarrollo, que requiere de una expresión urbana y de una expresión arquitectónica muy compleja y cuyos fundamentos van a tomarse tanto de los urbanistas ideales o idealistas del Renacimiento europeo, tanto como el desarrollo urbano que habían adquirido los pueblos mesoamericanos. Este desarrollo propone una traza que tiene carácter ideal, en donde efectivamente una sociedad es ideal. Es ideal en cuanto que asume que la cultura del vencido y del vencedor son culturas que pueden adecuarse para formar una nueva cultura. No obstante la cercanía a la Ciudad de México, de escasos 50 kilómetros, y las amenazas de influencias externas a la comunidad por la transculturación a través de la televisión y la radio con la penetración de música comercializada por la moda del momento, la cultura tradicional de la comunidad no se ha distorsionado, gracias al arraigo de los habitantes de Tlayacapan, a su tierra, sus costumbres, tradiciones y su música. Se dice que un pueblo sin banda es un pueblo muerto. Yo diría que simplemente le falta un pedacito de su corazón, de su alma, de su espíritu. Entonces nosotros, a través de la música, contribuimos a conservar la humildad, la integridad, la comunitariedad. Tenemos un compromiso con nuestro pueblo, con nuestra gente. Algo nos empuja a ello. Es la historia, tal vez.
Hoy día las bandas, con sus legendarias y peculiares características, siguen siendo la institución popular por excelencia. Las audiciones públicas y gratuitas revisten singular importancia en la vida cotidiana y en la educación musical de nuestro pueblo. Las bandas permiten, por su sonoridad, que se les escuche en espacios abiertos sin necesidad de sistemas eléctricos de amplificación. Así, las bandas se instalan en la plaza principal o en el atrio de la parroquia durante las fiestas populares y religiosas. Una vez terminada la Revolución Armada, en 1910, en el estado de Morelos se dio un gran movimiento musical, al grado de que casi cada pueblo contaba con su propia banda musical. En el estado de Morelos existen un centenar de bandas, pero la banda de viento Brígido Santa María es la más antigua. Su historia se remonta al año 1870, cuando Vidal Santa María integró un pequeño grupo de amigos y miembros de la familia e iniciaron su carrera musical. Al estallar la revolución, se desintegró el grupo, volviendo a formarse hasta el año de 1916, cuando el teniente coronel zapatista Cristino Santa María, uno de los hijos del viejo Vidal, la reorganizó con un grupo de adolescentes, entre los que se encontraba su hijo Brígido Santa María, de tan solo 11 años de edad. Mitad en burro, mitad a pie, aquella pequeña banda de Tlayacapan recorrió en esos años de caos político todo el estado de Morelos, alegrándole los días a los que esperaban morir en la bola, en medio del temor de ser balaceados a media función. Al morir Zapata, los músicos se refugiaron en sus bandas, logrando sobrevivir del arte más que de las magras cosechas trabajando la tierra. Para entonces, Brígido Santa María ya contaba con 20 años y dominaba varios instrumentos, habilidad que había desarrollado desde niño bajo la instrucción de su padre. Se dedicó a enseñar música en decenas de pueblos al norte de Morelos, al mismo tiempo que transmitía sus conocimientos musicales a sus propios hijos y sobrinos. Así la banda crece y se fortalece, estando presente siempre en todas las fiestas de las distintas regiones del estado. La tradición musical de esta banda va convirtiéndose en patrimonio de la comunidad. Esta herencia de la música viene desde mi bisabuelo. Es una tradición que ya tiene más de 100 años. Y mi abuelo también fue director. Luego le cedió la batuta a mi papá, Brígido Santa María, que es el que desarrolló más la banda. Y ya ahora yo estoy cosechando lo que ellos sembraron con estos muchachos que son en la actualidad los elementos de la banda. Como decimos también que cada vez que tocamos como si fuera la última vez y a la vez la primera, y así nos vamos con el tiempo. Pues yo para la banda ahorita yo veo un panorama muy amplio y veo un futuro pues, bien. Y esto del rescate, pues sí lo estamos haciendo porque nosotros nos los heredaron y ya nosotros estamos escribiendo lo que nos heredaron, porque nomás lo teníamos en la memoria y ya nosotros estamos escribiendo todos, yo y los muchachos que me están ayudando. Y ese es un rescate que estamos haciendo porque por lo que estamos tocando viene desde 1800. Entonces no hay bandas que tengan lo que tocamos y nosotros ahorita ya lo estamos transmitiendo a los nuevos elementos, que son los niños. La última pieza que nos enseñó mi papá fue una obertura que lleva por nombre La hija de las flores. También está muy bonita. Que nos llegan a la hora de tocarlas, uno lo está sintiendo, pues, que tenían mucho sentimiento también los compositores de ese tiempo. Pero una de las que más nos gustan, Nací para amarte, es una polca para trombón, otra polca para saxofón que se llama El beso de una madre, y en sí su solo nombre ya dicen mucho. La banda actualmente está integrada por 40 elementos, en su mayoría jóvenes y niños. Es dirigida por don Carlos Santamaría,
quien continúa con el trabajo y esfuerzo que su padre, el maestro Brígido Santamaría, les heredó. Pues sí, lo recordamos cada vez que tocamos. Hacemos de cuenta que sigue, o yo creo que siguen de todos modos acompañándonos. Diariamente, al caer la tarde, todos los integrantes de la banda se reúnen para recibir las lecciones, llevar a cabo los ensayos y aprenden la filosofía que los mantiene siempre en relación estrecha con la comunidad. A lo lejos, a varias calles del taller, se escuchan los sonidos de las trompetas y los clarinetes. Pero al entrar, se da uno cuenta que los integrantes de esta banda también tocan los instrumentos del alma, porque consideran a la música como parte esencial de la integridad y formación del hombre. Refuerzan los sentimientos de amor y respeto por la naturaleza. Establecen un compromiso moral de apoyo a la organización comunitaria. La banda Brígido Santamaría ha sabido conservar los valores culturales que les dan un rostro, una identidad. Nosotros pensamos y creemos que conservando nuestra música tradicional nos permite vernos como en un espejo tal y como somos, y así conocernos y reconocernos para fortalecer los lazos de unidad, de cohesión e integración que nos ha permitido a los tlayacapenses ser depositarios y vigilantes de una herencia cultural de gran valor. Es importante la música de Tlayacapan porque así podemos conservar nuestras tradiciones y no se perderán ni nos las quitarán. Una de las tareas fundamentales de la banda Brígido Santamaría es la enseñanza continua, no nada más de las partituras, sino de los valores y la filosofía comunitaria que han hecho que este grupo de artesanos de la música siga formando a jóvenes y niños generación tras generación a lo largo de más de un siglo. Ellos han venido luchando todos estos años, día con día, por dignificar el trabajo de los músicos indígenas, para mostrar al mundo su arte, su ingenio, su creatividad, su autenticidad y sobre todo, su dignidad. Se sienten orgullosos de sus orígenes indígenas y lo manifiestan a través de su música. Ser músico es algo más que serlo. Es ser guardianes de la tradición, es ser semilla que se siembra y encierra la continuidad. Ser músico es más que tener los instrumentos en la boca, es más que tocar el ritmo que te indiquen. Ser músico nos permite dar el mensaje de la vida, porque a través de la música manifestamos nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestras alegrías, nuestras tristezas, nuestra imaginación. Ser músico es un compromiso que va más allá de sí mismos, porque la música es un elemento que une, que integra. Por eso decimos que ser músico es un compromiso con nuestro pueblo, con nuestra gente. La banda Brígido Santamaría de Tlayacapan seguirá tocando por muchos años más, ya que es una verdadera tradición viviente en el cultivo de este género. Su trabajo es una contribución innegable a la cultura universal, al conservar los valores musicales y culturales de la región que le da origen y la fuerza espiritual para ejecutar sus melodías. El aire fresco que penetra nuestros sentidos sale en nuestro aliento, convertido en música, música que acompaña la tradición, música que es nuestra vida. Entonces, nuestra música, creada en las ideas, en los paisajes, en los rituales, en los festejos, en la vida diaria, es nuestra memoria histórica cargada de emociones que llega a ustedes, a sus corazones. Son los sentimientos de nuestros antepasados que se manifiestan en nosotros, los músicos, para llegar a ustedes, los presentes.